Gracias, congresista Arana. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, estamos nuevamente en el tema de la discusión del presupuesto anual que se va a realizar este año. Una de las mayores aumentos o incrementos tenemos que saludar en el tema de la violencia contra la mujer, pero sin embargo también es necesario insistir en un programa no solamente en un programa de paliativos o en un programa de decir vamos a tener más recursos, sino que definitivamente creo que también es el momento de reflexionar qué tipo de sociedad estamos generando, que es un tema también fundamentalmente en el marco de la prevención, la educación dentro de las propias familias y de los hogares. De parte del Estado hay voluntad, pero también tiene que haber voluntad de parte de la sociedad civil. En cuanto a la atención de las zonas prioritarias, insistimos que el tema del agua sigue siendo una prioridad. No podemos seguir diciendo o insistiendo en atender otros aspectos cuando el agua, que es la base fundamental para la salud de las familias, de las personas y sobre todo de los niños. No olvidemos que el mayor tema y el mayor problema, que es un problema de salud pública, la anemia y la desnutrición, también están involucrados al tema de los recursos del agua. Otras de las preocupaciones, y en el tema de la anemia, insistimos, son 19 regiones donde niños menores de 6 a 35 años hay un problema de salud pública. Un problema de salud pública en torno al tema de la alimentación, al tema de la nutrición. Una de las mayores preocupaciones también que hemos recogido en el Congreso y que son diferentes gremios que piden remuneración, incremento, y nosotros nos vamos a referir a la atención a los médicos forenses. Ellos reclaman justicia. Ellos estuvieron incorporados en el presupuesto del año pasado y sin embargo no ha sido considerado durante todo el año y ahora insistimos que no solamente no se les puede seguir marginando, pedimos la incorporación de una disposición complementaria que se autorice al Ministerio Público la progresión de los profesionales médicos del Instituto de Medicina Legal, así como de los profesionales de la salud no médicos en sus respectivos niveles de carrera, mediante un proceso de ascenso automático excepcional hasta el nivel que les corresponde por años de servicios. Para tal efecto, dicha entidad quede exceptuada de lo dispuesto por el artículo 6 de la presente ley. También la incorporación, hay que solicitar la incorporación para autorizar el nombramiento de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio de Salud contratados bajo la modalidad de servicios no personales, locadores de servicios excluidos del nombramiento 2014 y 2018. El decreto legislativo 1153 dado por el gobierno no contiene disposiciones específicas que regulan la compensación de CTS por tiempo de servicios ni las asignaciones de 25 a 30 años tanto por luto como por sepelio. Por bonificación también nosotros planteamos una disposición complementaria que señale que a partir de la vigencia del decreto legislativo 1153 que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado y hasta la entrada en vigencia de su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 015-2018, el cálculo por concepto de compensación por tiempo de servicios, asignación económica para cumplir 25 y 30 años de servicios y sepelio y luto del personal de salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del referido decreto legislativo se efectúa en el marco del decreto legislativo 276. El problema también, tanto con el Poder Judicial como el Ministerio Público, solicitar que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas durante el año fiscal a realizar el estudio de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y del Ministerio Público. Asimismo, disponer que todos los ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y del Ministerio Público del régimen laboral del Decreto Legislativo 728 que perciben a la fecha de publicación de la presente ley se consolidan en un monto único para tal efecto. También solicitar la incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores del Ministerio Público bajo el régimen laboral especial de contratación de administración de servicios regulados por el Decreto Legislativo 1057. También, señora presidenta, solicitar que los gobiernos locales, provinciales, puedan realizar transferencias
a favor de las sociedades de beneficencia cuyas funciones y competencias han sido transferidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el marco del proceso de descentralización como apoyo para el pago de remuneraciones y servicios. También en la Contraloría. Para concluir, por favor. Gracias, Presidenta. La Contraloría General de la República requiere ser exonerada en el artículo 10 y puedan estar exceptuados para comprar vehículos destinados a las intervenciones de control gubernamental a nivel nacional realizados por la Contraloría General de la República, con el propósito de mejorar también los ingresos. Me pide, señora Presidenta, una interrupción el congresista Galván. Clayton. Congresista Galván. Gracias, Presidenta. Una disposición complementaria: autorícese a la Contraloría General de la República a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los saldos disponibles de dicho pliego por la fuente de financiamiento recursos ordinarios según la proyección al cierre del año fiscal 2018, quedando exceptuada de las restricciones previstas en el artículo 9 de la Ley 3693, Ley del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2018, para financiar la deuda a favor de los integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República, a que se refiere la quinta disposición complementaria final de la Ley 3742. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Galván. Congresista Espinosa. Presidenta, la segunda interrupción me la pide el congresista Martínez Lizana. Congresista Lizana. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Marisol. Sobre el tema de la anemia, autorícese al Ministerio de Salud a realizar transferencias financieras a favor de las entidades del Gobierno Nacional, previa suscripción de convenio, para el financiamiento de las acciones en el marco del Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno-Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil 2017-2021, aprobado mediante resolución ministerial 249-2017 MINSA. Dichas transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego y se publica en el Diario Oficial del Peruano. Lo establecido en la presente disposición se financian con cargo al presupuesto institucional del MINSA de Salud, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los recursos a los que se refiere el presente artículo no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en el referido artículo. Muchas gracias, congresista Marisol. Gracias, Presidente. Congresista Espinosa. Son la congresista, por excepción, la congresista Mercedes Arauz. Congresista Arauz. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, congresista, porque esto es bien esperado en el sector educación y creo que si el presidente de la comisión lo acepta será muy bien recibido. Es una disposición que autoriza de manera excepcional y por única vez en el mes de diciembre del 2018 el otorgamiento de una bonificación a favor de los servidores administrativos del sector educación sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, que se encuentran efectivamente elaborando. La referida bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo 5191 PCM para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificación, asignación o entregas. Para la implementación de lo dispuesto en la presente disposición, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último se aprueba el monto, criterios y condiciones de la bonificación referida en el párrafo precedente y las modificaciones presupuestarias. Para concluir. En el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales con cargo al presupuesto institucional del pliego 010, Ministerio de Educación, para tal efecto exceptúese al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales de lo dispuesto en el artículo 6 y 9 de la Ley 3693 y en el artículo 80 de la Ley 28411, Ley General Sistema Nacional de Presupuesto. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de presente ley. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Arao. Congresista Espinosa, para concluir. Gracias, presidenta. Solicitándole me pueda dar un minuto adicional a 2 minutos del tiempo de la bancada.
con el propósito de mejorar los ingresos de aproximadamente 234.000 servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, se plantea dar continuidad a dos artículos que estuvieron vigentes durante las últimas leyes de presupuesto, referida a la entrega económica que se otorga a los trabajadores estatales a través de CARFAE, y la otra que permite 10 remuneraciones mínimas a los trabajadores del régimen laboral 276 que cesan en su actividad laboral, pues actualmente un trabajador Para concluir. con 30 años de servicio recibe un CTS de 2.190 soles. La disposición complementaria final prorroga durante el ejercicio fiscal del 2019 lo dispuesto en la 104ª y 52ª disposición complementaria final de la Ley 3693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Sergio Dávila. Muchas gracias, presidenta. Permítanme en esta oportunidad saludar al primer ministro, a los ministros y a los colegas congresistas, presidenta. Es importante recordar que existe una línea maestra que dirige las acciones del Estado para lograr el desarrollo sostenible, presidenta, en relación a la lucha contra la corrupción, lucha contra la violencia de la mujer y el fortalecimiento y la descentralización de los gobiernos regionales. Si bien es cierto, presidenta, hemos asignado más de 30% para los gobiernos regionales y locales, pero lo importante también es resaltar que se le ha dado la importancia necesaria al tema de educación y salud. Educación más de 30.000 millones y salud 18.000 millones. Y también, ¿por qué no resaltar algo importante como es la lucha contra la anemia, para poder reducir al 2021 al 19%, presidenta? Y lo más importante de todo esto es que se enmarca claramente en favorecer en los sectores más necesitados, presidenta. Si bien es cierto, fuimos azotados en el fenómeno del Niño costero, que causó grandes estragos y pérdidas en la economía del país, lo que no nos ha milanado, presidenta, para poder sacar adelante al país y subir en el PBI el 4%. Y esto nos coloca en los mejores puestos a través de los líderes de crecimiento económico latinoamericano. Se viene ejecutando la reconstrucción a través de un control concurrente, a través de Contraloría, presidenta. Anoche hemos escuchado, tuve la oportunidad de escuchar, es importante, Premier, tomar nota de esto, hemos escuchado al Contralor de la República justamente hablar sobre cifras. De los 25.000 millones, hemos ejecutado 1.075 millones en lo que significa reconstrucción. Por lo tanto, es necesario que la Contraloría no solamente haga el control concurrente, también que ejerza un papel protagónico, recomendando y sobre todo facilitando los procedimientos para viabilizar o destrabar los proyectos de inversión. Eso significa, presidenta, que necesitamos mejorar los procedimientos para que se hagan las convocatorias. Ahí existe un cuello de botella y necesitamos justamente mejorar ese tipo de procedimientos. En el tema de agricultura, presidenta, creo que es importante resaltar el trabajo y la preocupación que vengo manifestando constantemente en la política nacional agraria, sobre todo que debemos tener una política de Estado que enfoque justamente a largo plazo, y eso empezó con la investigación y con todo hace más de 20 años aproximadamente. Yo creo que es importante repotenciar la investigación, la extensión, la capacitación, la existencia técnica, presidenta. Lo que necesitamos es reducir la brecha en lo que significan las infraestructuras de riego, en la parte hidráulica, en la parte de lo que es riego tecnificado, en la parte de lo que es mercados, en lo que es agroexportaciones, en la parte agrícola, en el financiamiento. Ahí tenemos productos commodities como el café, el maíz, el arroz, presidenta, que tenemos que buscarle mercados también y hacer una buena planificación. Y para esto necesitamos recursos para nuestro sector. Solamente tenemos, presidenta, 2.153 millones para lo que significa agricultura. Una cifra insuficiente. Definitivamente solo se ha incrementado 115 millones y lo que tenemos de recursos solamente nos permite trabajar obras de continuidad, no infraestructura de riego nueva. Y todos los congresistas de las diferentes regiones, justamente, perdón, presidenta, me está pidiendo un minuto. A ver, bueno, la congresista Foronda me está pidiendo, por favor. ¿Los 2 minutos o 1 minuto?
Congresista 1-1, Foronda. creo, presidenta. 1-1. Bueno, estamos 1-1. Primera interrupción, congresista Foronda. Vamos a hacer capacidad de síntesis. Es en concreto sobre el tema de la Contraloría y cómo fortalecemos organismos de control y fiscalización para evitar la corrupción. Y el poder, tal como está la estructura de este presupuesto, solicitar la incorporación de un artículo que exceptúe las medidas de restricción en materia de modificaciones presupuestales a entidades involucradas para las transferencias financieras que se efectúen en el marco de los alcances de la Ley 3742. Que señala que las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales queden autorizados para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General para la realización de auditorías financieras gubernamentales, la incorporación progresiva de los OSI de las entidades del Estado y para la realización de los programas de capacitación en el marco de la Ley 3742, previa solicitud de la Contraloría y bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego, así como del jefe de la Oficina de Administración y del jefe de la Oficina de Presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego. Congresista Lizano. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Dávila. Como comprenderá usted, la región Piura en realidad no tiene nada en el tema de infraestructura de cultura. Por eso estoy proponiendo crearse la unidad ejecutora del Parque Arqueológico e Histórico del Departamento de Piura, en el pliego del Ministerio de Cultura, que comprende los sitios, zonas y monumentos arqueológicos prehispánicos y paisajes culturales arqueológicos existentes en las diferentes provincias del Departamento de Piura, que están registrados como patrimonio arqueológico e inmueble en el Registro Nacional de Patrimonios Informalizado de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Cultura. La unidad ejecutora será financiada con la asignación que le otorga el Ministerio de Cultura con cargo a su presupuesto institucional, sin comprometer mayores recursos del Tesoro Público. Asimismo, los recursos directamente recaudados, legados, donaciones, los que provengan de fuentes de cooperación internacional y los que asistan a las municipalidades dentro de la localidad de la región. Muchas gracias, señor Dávila. Muchas gracias, Juan. Continúe, congresista Dávila. Quiero aprovechar para dar lectura a las disposiciones complementarias, presidenta. Sobre lo que es Fondo Sierra Azul, autorícese a los gobiernos regionales a aprobar transferencias financieras a favor del Fondo Sierra Azul con cargo a los saldos de fuente de financiamiento de recursos ordinarios que no hayan sido comprometidos el 15 de diciembre del año fiscal 2018. Los recursos transferidos se destinan para los fines establecidos en la 53ª disposición complementaria final del presente ley. Para tal fin, exceptúese a los gobiernos regionales de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 3693 del artículo 4180 y del texto único ordenado de la Ley 28411. Dichas transferencias financieras se aprueban mediante acuerdo regional en un plazo de no exceder el 21 de diciembre del año fiscal 2018, previo informe favorable de la Oficina de Presupuestos, a lo que haga a sus veces en el gobierno regional. Dicho acuerdo se publica en el Diario Oficial del Peruano. Otra disposición, presidenta: financiamiento, investigación y transferencia tecnológica de línea. Autorícese al Poder Ejecutivo para financiar la suma de 36.945.143 soles como monto adicional para el financiamiento de actividades y o proyectos de investigación, transferencia tecnológica, asistencia técnica, conservación de recursos genéticos y a la producción de semillas, plantones, reproductores de alto valor genético del Instituto Nacional de Innovación. Para concluir. A ser ejecutados en la Estación Experimental Areas de nivel nacional. Procompite Agrario, presidenta, dispóngase los procedimientos y metodologías para la implementación, ejecución y la evaluación del impacto de las iniciativas del apoyo de competitividad productiva en materia agraria reguladas en la Ley 29.337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva son emitidos por el Ministerio de Agricultura y Riego, debiendo los gobiernos regionales y locales informar a dicho ministerio por las iniciativas que autoricen a través de las oficinas, órganos y comités que dispongan para tales efectos. El Ministerio de Agricultura y Riego realiza el seguimiento de las evaluaciones a que refiere la segunda disposición complementaria de la citada. Congresista, para concluir. Construcción, capacidades de gobiernos regionales, presidenta. Autorícese al Ministerio de Agricultura y Riego, a sus organismos adscritos, a efectuar transferencias financieras a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales para la implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios con enfoque territorial en materia agropecuaria en el marco de la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo 029-2018 PCM. La transferencia financiera se aprueba mediante decreto supremo o propuesta del titular del sector. Para tal efecto, para efecto de financiar la ejecución de las actividades de inversión que requieren para la implementación
implementación del modelo. Ampliación del ámbito de competencia de Sierra Selva Exportadora. Modifíquese la denominación de Sierra Selva Exportadora. Para terminar. Modifíquese la denominación de Sierra y Selva Exportadora como agromercado, ampliándose su ámbito de competencia a la costa del país. Toda mención de Sierra y Selva Exportadora se entenderá referida a agromercado. Adecúese las normas complementarias y reglamentarias emitidas, así como el reglamento de organismos y funciones de la Sierra y Selva Exportadora en las modificaciones previstas en el presente artículo. Para este fin, el Poder Ejecutivo tiene un plazo no mayor de 60 días útiles. Tenemos también una modificación, una corrección del primer párrafo de la 64ª disposición complementaria final. 64ª, autorícese durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Energía y Minas. Gracias, congresista. Por favor, ya le he dado muchos minutos adicionales. Para complementar. 64ª, autorícese durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Energía y Minas a utilizar recursos del presupuesto institucional y o saldos de balance correspondientes a los recursos de unidad ejecutora 001 Ministerio de Energía y Minas Central, los que debe incorporar previamente mediante resolución del titular hasta por un monto de 505.500 nuevos soles para realizar aportes a la Organización Alianza Solar Internacional ISA en apoyo a la Organización de Conferencia Exhibición Internacional ISA Perú. Gracias, congresista. Congresista Horacio Ceballos. Gracias, presidenta. Uy, está que se cae. Presidenta, quiero pedir la autorización para unas diapositivas y mientras tanto la congresista Tania Paroni a 1 minuto y el congresista Richard Arce otro minuto que me piden. Gracias. Ok. Concedido el uso de las diapositivas, congresista Pariona. Gracias, congresista Ceballos. Presidenta, yo quiero hacer una precisión en el artículo 37 de la Ley de Presupuesto que en esta ocasión estamos debatiendo. Si bien en este artículo, incluido el 37.1, 37.2, se incorpora el FOCAM para ser utilizado por las universidades públicas en proyectos de inversión, a pedido nuestro en la Comisión de Presupuesto, debe incorporarse en el título del artículo para tener coherencia en el contenido mismo. Así que yo pediría que la comisión que está a cargo de la redacción final del dictamen pueda hacer ese cambio, presidenta. Solo esa precisión. Muchas gracias. Gracias, congresista Pariona. Congresista Arce. Gracias, presidenta. Al presidente de la Comisión de Presupuesto para que pueda incluir una disposición complementaria que autorice a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú para que apruebe modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para garantizar el pago de la sentencia judicial en calidad de cosa juzgada en ejecución de sentencia a favor de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 728, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, quedando exceptuados durante el año fiscal 2018 de lo dispuesto en el artículo 6 y artículo 9 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, así también las referidas en el artículo 80 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. De la misma manera, presidenta, otra disposición complementaria autorícese al Ministerio Público la progresión de sus profesionales médicos del Instituto de Medicina Legal, así como la de sus profesionales de la salud no médicos en sus respectivos niveles de carrera mediante un proceso de ascenso automático excepcional hasta el nivel que les corresponda por años de servicio. Para tal efecto, dicha entidad quede exceptuada de lo dispuesto por el artículo 6 de la presente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arce. Congresista Ceballos. Gracias, presidenta. Con el saludo correspondiente. Bueno, tenemos un nuevo presidente, un nuevo premier y en realidad esperábamos algunos cambios. Pero en realidad yo lo que veo aquí es un presupuesto que es más de lo mismo. Un presupuesto que lo único que está trayendo es mantener este modelo neoliberal, que lo único que ha traído es un gobierno que no gobierna, salud con una anemia tremenda, educación pauperizada, etcétera, etcétera, de problemas que no podemos resolver, fruto de las inequidades y la inadecuada distribución de los recursos naturales. Quiero referirme al cuadro que está más abajo, y es un cuadro que me preocupa mucho, porque el año pasado se asigna este presupuesto, y ahí está el PIA, como ustedes pueden ver, el grado de ejecución, y resulta que el gobierno central empieza a transferirle recursos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales.
Les transfiere tantos recursos, pero a la hora de hacer el cálculo real, tiene un avance de 55, 52, 43. ¡Qué malos gastadores son! No pueden administrar, pero discúlpenme, vean la columna en rojo y resulta que los gobiernos locales están administrando más del 200% de lo que fue planificado. Y los gobiernos locales el 114% de lo planificado. Entonces están muy por encima de la gestión. ¿Qué es lo que está fallando aquí? El Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que no permite planificar adecuadamente y no sabemos por qué no resuelve entregar de una vez el dinero para que los gobiernos locales y regionales lo planifiquen adecuadamente y tengamos esta barbaridad lejos de la planificación, donde obviamente hay una serie de cuestiones preocupantes. La siguiente, por favor. Tengo dos análisis que he hecho en relación a agricultura y al ambiente, que es lo que tengo más expertise. El ministro de Agricultura nos ha presentado que no hay plata, pero cuando ustedes ven todas las exoneraciones tributarias que se le hacen a los grandes agroindustriales, resulta que son como 25.000 millones de soles. Y si continuamos con la política, esta política de 10.000 millones en agroexportación y en 5% del PBI agropecuario para los grandes agroexportadores, el año 2021 vamos a tener alrededor de 40.000 millones de soles exonerados. ¿Y a quién va esa plata? Vean ustedes, la línea roja que está allí, esa línea roja es el sueldo que pagan los pequeños agricultores con 5 hectáreas en la irrigación de Majes. Y la línea en azul, lo que pagan los agroindustriales. ¿Quién se lleva la diferencia? Obviamente se la llevan los agroindustriales. Entonces es un sistema pernicioso que no permite la incorporación, no permite la riqueza y el enriquecimiento. Entonces vean ustedes, crecer al 5% o llegar a 10.000 millones en exportaciones sin resolver los problemas de la alimentación, los problemas reales del agro, es un problema muy serio y obviamente que tenemos que avanzar en ello. 360 cochas sobrevaloradas, siembra de pasto sobrevalorado y todo lo demás, inclusive el tema de la reconstrucción sobrevalorado, son problemas que tenemos que poder resolver más adelante. La siguiente, por favor. Más me preocupa el Ministerio del Ambiente, con mucho respeto lo digo. Me preocupa porque nos presentan logros que son la aprobación de normas, que son rellenos sanitarios, que lo hacen los municipios, evaluaciones de estudios, supervisiones, pero no nos dice cuánto le han aumentado los guardaparques, cuántas áreas efectivamente de terreno se han logrado mejorar, reforestar, o cuánto hemos evitado de reforestar, cuánto de madera hemos logrado decomisar, cómo hemos articulado nuestro Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Energía y Minas para que tengan una mirada integral del desarrollo del bosque y de nuestros ecosistemas. No, nos presentan como logros acciones que no son logros. Discúlpenme, estos no son logros. Entonces, a mí me queda una duda muy grande a la hora de pensar en aprobar un presupuesto que finalmente no me presenta logros y me presenta acciones inconexas en las cuales obviamente no hay un proceso de planificación nuevamente. La siguiente, por favor. Yo creo que necesitamos gobernar el país. Hay mucha desigualdad, una enorme brecha social, un Estado que no conoce el país que gobierna, y eso no lo digo yo, lo dicen permanentemente los pensadores de nuestro país, y una enorme pobreza por resolver. Hay cosas que hacer, grandes reformas en agricultura, en el ambiente, en energía y minas, ¿qué hacemos con los mineros informales? Etcétera, de grandes reformas, en educación, en salud. ¿Algo de eso dice este presupuesto? Absolutamente nada. ¿Hay que fortalecer el Estado? No, hay que debilitarlo. Hay que cambiar el modelo económico agroexportador definitivamente. Nuevas reglas de juego en lo político definitivamente para que no tengamos los problemas políticos que estamos teniendo aquí o por lo menos disminuirlos. Pensamos en redistribuir la riqueza o concentrarla, hacer un proceso de desconcentración real. Ponemos la ciencia y la tecnología, siquiera le ponemos algo de recursos, por ahí he visto 60 millones, qué ridículo en realidad para hacer ciencia y tecnología, 60 millones, en un país que necesita investigar sus recursos naturales y que necesita resolver sus problemas. Discúlpeme, nada de esto que necesita hacer el país está en este presupuesto. Por esa razón yo no estoy de acuerdo con este presupuesto. La siguiente, por favor. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Dávila, si hay adicionalmente se puede hacer. Ya diste las 2 interrupciones. Sí. Y se acaba tu tiempo. ¿Por excepción, Presidenta? Bueno, gracias. Me parece que no ha terminado. Bueno. Para concluir, por favor. Gracias, Presidenta. Yo quería dejarlo aquí. Por favor, reflexionen, piensen que tenemos un país maravilloso y una gente maravillosa que está esperando que le demos buenas señales. El referéndum, que es una cortina interesante para este gobierno, termina el 9. ¿Qué le vamos a ofrecer más adelante? Este presupuesto mal pensado, mal planificado, discúlpenme, me preocupa mucho. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Villanueva Mercado.